Soy Marilyn Lisette Ollaga Moreira, estudiante de la Universidad Laica Leal Fara Manabí, Extensión del Carmen, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y les voy a hablar del tema comprensión de palabras. Como cuarta estrategia tenemos para comprender palabras el uso de sinónimos o antónimos. Para esto debemos saber qué es un sinónimo. Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano al de la otra palabra. Algunas palabras del castellano son sinónimas, pero no todas las palabras tienen sinónimos. Veamos algunos ejemplos de sinónimos. Según el significado de sus partes, la palabra sinónimo quiere decir sí, es decir, el mismo. Nimo quiere decir el nombre. Podemos visualizar algunos ejemplos como basura, mugre, suciedad, maniobra, operación, lento, tardo, pausado. Razón, motivo. Cólera, ira, enojo, enfado. Dolo, engaño, fraude. Morir, expirar, fallecer. Rendir, vencer y someter. En realidad es que los sinónimos tienen el mismo significado. Sin embargo, nunca el significado de las parejas o grupos de palabras que son sinónimas es totalmente exacto. Siempre hay diferencias. Tenemos un ejercicio en donde debemos escoger los sinónimos de la palabra higiene y devastar, donde debes escoger la palabra que crees que es el sinónimo. Bien, como solución tenemos que el sinónimo de higiene es aseo, siendo los dos sustantivos, y no limpio, que es un adjetivo. Dentro de devastar es equivalente a asolar, ya que los dos son infinitivos y no destrucción ni desolación, que son sustantivos. Ahora tenemos qué es un antónimo. Bien, ser antónimo es tener significado opuesto o contrario al de la otra palabra. Algunas palabras del castellano son antónimas, pero no todas las palabras tienen antónimos. No siempre las palabras que parecen antónimas en realidad lo son. Veamos algunos ejemplos de antónimo. Según el significado de sus partes, la palabra antónimo quiere decir anti, es decir, el opuesto, y nime significa el nombre. Los ejemplos los podemos ver como oscuridad, claridad, hondo, pando, áspero, suave, alto, bajo, limpio, sucio, capacidad, incapacidad, funcional y disfuncional. No siempre las palabras que parecen antónimas en realidad lo son. A veces hay palabras que se oponen en género, es decir, femenino o masculino, o en otros aspectos, pero no se oponen en su significado. Tenemos un ejercicio donde debemos encontrar el sinónimo de la palabra ardor y prisa, de las opciones. Como solución tenemos que en estas dos preguntas tenemos un sustantivo y un adverbio. Respectivamente, la primera, además de ser opuesta a gelidez, se encuentra en la misma categoría gramatical. En el segundo caso, la palabra base significa rápidamente un adverbio, y su contrario es la palabra despacio. En algunos casos, la palabra desconocida está inserta en un contexto que no nos da pistas sobre su significado. En este caso, no podremos usar el contexto para aproximarnos al significado de una palabra desconocida. Otras veces podemos no saber cómo dividir la palabra o no conocer otras palabras semejantes a la desconocida. En este caso no podremos utilizar la familia de palabras para extraer el significado de una palabra desconocida. Cuando el contexto no nos orienta sobre el significado de una palabra extraña para nosotros, porque no nos da pistas sobre este significado, o cuando no podemos dividir la palabra en sus partes, o no conocemos la palabra de la misma familia de la palabra desconocida, entonces debemos utilizar los sinónimos o los antónimos para comprender las palabras. Las formas Como formas para usar un sinónimo con el fin de aproximarse al significado de una palabra desconocida, tenemos el siguiente cuadro, donde el uso del sinónimo y los antónimos se dividen en uso de sinónimos y uso de antónimos, donde a partir de un sinónimo dado buscamos en la mente su significado y se lo atribuimos a la palabra desconocida. Y a partir de la definición dada buscamos en la mente la palabra que corresponde al mismo y la intercambiamos por la palabra desconocida. Dentro del uso de antónimos tenemos que a partir de un antónimo dado buscamos en la mente el significado del mismo. Transformamos el significado en su opuesto y se lo atribuimos a la palabra desconocida.